¿Me veo bien hoy? ¿Cómo podemos vivir de forma sostenible? ¿Hay un Dios? ¿Tenemos que temer a la muerte? ¿Y qué viene después? Estas preguntas, tanto las triviales como las existenciales, han preocupado a la gente en todo momento. Las respuestas más diversas a todas las áreas de la vida de todos los continentes y épocas se pueden encontrar bajo el techo de una institución única. Fundada en su momento para preservar los tesoros culturales del Estado prusiano desaparecido, la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano conserva más de 5 millones de objetos en 19 museos, bibliotecas, archivos e instituciones de investigación. Una de las 5 colecciones universales más grandes del mundo y un tesoro de incontables historias, el Tesoro de Berlín. El Foro Cultural. Junto a la Isla de los Museos, es el segundo centro que conforma el espacio museístico de Berlín. Los patinadores han descubierto y adoptado la explanada. Verlos plantea una pregunta. ¿Qué son en realidad los objetos de un museo? ¿Qué es lo que pertenece a un museo? Para algunos, su patineta es lo más importante en la vida. ¿Por qué no podría ser digna de ser exhibida como un testimonio de nuestra realidad? Cada uno de nosotros acumula tesoros personales. ¿Qué conforma mi vida? ¿Qué me caracteriza? ¿Cuántas cosas se acumulan a lo largo de los años? Nos rodeamos de objetos porque son útiles, porque los encontramos hermosos, porque son un espejo de nuestra propia imagen. ¿Quién soy? A principios del siglo XVI, un rico mercader llamado Georg Gysi se hizo esta pregunta. Su retrato ha escrito la historia del arte. Hoy en día se puede ver en la Pinacoteca de Berlín, en el Foro Cultural, junto a la Isla de los Museos, el segundo centro más importante del paisaje museístico de Berlín. Sí, señoras y señores, aquí estamos frente a uno de los retratos más famosos, más significativos y también más llamativos de la Pinacoteca de Berlín. El retrato del mercader Georg Gysi, de Hans Holbein, el joven pintado en 1532. Es cualquier cosa menos una representación naturalista. En el centro de la pintura observamos este gran retrato que nos mira, realmente representando el centro. Y por fuera, en un rincón de la habitación, por así decirlo, podemos observar todos los atributos, todas las cosas que se supone caracterizaban a Gysi, enriquecidas por Holbein. Por un lado, por supuesto, está el exitoso mercader internacional. Esto es lo que sugieren estas muchas cartas de negocios. Se han enriquecido a través de su profesión. Eso lo demuestra la alfombra de Anatolia. En ese entonces, una pieza como esta costaba una fortuna. El jarrón de cristal veneciano también.
Y este dispositivo de absoluta alta tecnología, el pequeño reloj de mesa, uno de los relojes más pequeños que existió en el siglo XVI. En otras palabras, Georg Gise se presenta en medio de tesoros artísticos. Podemos ver los objetos originales justo al lado en el Museo de Artes Decorativas. Voy a tomar este reloj de mesa redondo. Debería ser capaz de abrirlo por aquí debajo. Así podremos echar un vistazo al reloj. Sí, eso sería importante para ver cómo es por dentro. Atención, ahora tengo que abrir aquí, mire. Eso parece muy funcional. Yo también lo creo. Ese es el bloque que, cuando se le da cuerda, hace que el tornillo sin fin descienda y haga girar la aguja hasta pararse. Y gracias a esta ruedecilla de aquí, gira a un ritmo determinado. Nuestra pieza es un reloj de 24 horas, donde una manecilla recorre la parte superior de toda la hoja. En la oscuridad también se puede leer la hora, porque tiene unas esferas en el borde situadas a diferente altura. Y si las palpas con atención, puedes saber qué hora es. Era algo completamente nuevo, algo que había que tener, como el último iPhone. ¿Qué son las artes decorativas? Esa es una de las preguntas más difíciles. Antes era así. No se visitaban museos porque aún no existían, pero se visitaban los castillos cuando se estaba en un viaje educativo. Si estabas bien vestido, podías acceder a las habitaciones. Estas estaban equipadas con textiles, con muebles, con espejos, con candelabros, con porcelana. Y partiendo de esta tradición, fuimos recopilando. Para su retrato, Georg Gise solo se conformó con lo más moderno y valioso. Ninguna agencia de publicidad moderna podría presentar los productos de forma más eficaz que su retratista, Hans Holbein. Con la presentación casi fotorrealista de la preciosa alfombra, Holbein logró establecer virtualmente un producto de marca que hoy lleva su nombre. La razón por la que tenemos una colección tan grande e importante se debe principalmente a Wilhelm von Bode, que fue muy activo en la fundación del Museo de Arte Islámico alrededor del 1900. Wilhelm von Bode donó al museo una gran parte de las alfombras que había adquirido. Esta alfombra es una alfombra de Holbein y está fuertemente emparentada con el retrato del mercader Gise. La estructura clásica que hace que la alfombra sea considerada como tal es absolutamente idéntica. Aquí se observan los octógonos y la filigrana vegetal que se entrelaza con ellos. Wilhelm von Bode, como iniciador de las investigaciones en materia de alfombras, ha señalado repetidamente que este tipo de alfombras está representado en las pinturas de Holbein. Y en algún punto, la investigación decidió llamar a estas alfombras alfombras de Holbein, porque todos sabían inmediatamente lo que esto significaba. El llamado método berlinés también fue un logro de Bode. Esto significa que las alfombras son fechadas de acuerdo a su aparición en pinturas con fechas conocidas. El mercader Gise fue pintado en 1532, lo que significa que una alfombra de Holbein puede fecharse hacia el siglo XVI. Estas valiosas importaciones de Anatolia de la época de Holbein son hoy uno de los tesoros del Museo de Arte Islámico. ¿Quién pudo haber sido este mercader, Georg Gise, quien nos mira desde el retrato de Holbein como si fuera un medio publicitario para los productos de lujo de su época?
Estos no son solo símbolos de riqueza. El asombro que produce esta imagen es aún mayor por la forma tan maravillosa en la que está pintado este jarrón. El cuadro no solo significa que Gise tenía un jarrón de cristal, sino que sobre todo también había encontrado un pintor que podía pintar ese jarrón de cristal de esta manera. Por supuesto, también debemos preguntarnos qué imagen de sí mismo, qué imagen estaba buscando transmitir Georg Gise a través de este retrato. Es un cuadro de encargo, una representación de cómo quería verse él a sí mismo. Y creo que quiere verse a sí mismo como alguien que tiene buen gusto y que tiene dinero. Es un comerciante, pero también es una persona espiritual, el buen Georg Gise. Todo tiene su precio. También la libertad, la autorrealización, la felicidad. Pero ¿tiene que ser así? ¿No podríamos soñar con un mundo que funcione de manera diferente? ¿Una vida libre de las restricciones del consumo? ¿Creatividad en vez de comercio? ¿No podríamos ser todos mucho más felices y productivos? ¿Cuál es la mejor manera de utilizar mi propio potencial? ¿En qué sociedad quiero vivir? ¿Y es realmente el dinero nuestro capital más importante cuando se trata de darle forma? La búsqueda de ideas para una sociedad mejor conduce a la Hamburger Bahnhof, la sala de exposiciones de arte contemporáneo más grande de Berlín. El concepto ampliado de arte es capaz de penetrar en el corazón de la sociedad. Si el concepto ampliado de arte deja claro que las capacidades de la humanidad y que lo que surge de las capacidades de los seres humanos en su conjunto son el capital, entonces se hace evidente que en el futuro planeta la gente trabajará y producirá bajo condiciones de vida diferentes y más elevadas. Este pensamiento es característico de muchas de las obras de Joseph Beuys, también para la obra Capital Raum. El hecho de que esta obra clave pueda verse en Berlín se debe al coleccionista y mecenas Erich Marx, que la compró en 2015. Y junto con muchas otras obras de su colección de Warhol a Kiefer, la puso a disposición de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano como préstamo permanente. ¿Por qué empezó a coleccionar Beuys? Siempre he visto en Beuys algo que se sale completamente de la normal observación del arte. Solo tienes que estar abierto al hecho de que hay algo completamente nuevo aquí, que yo no he experimentado todavía, o que la gente no ha experimentado todavía. Que el arte se pueda presentar de esta manera, ¿no? ¿Quién habría considerado algo así como arte en el pasado? Vemos que hay toda una serie de pizarras en la obra. Y estas pizarras son en principio como las conocemos de la época escolar o universitaria. Hay en ellas fórmulas y teoremas. Y con esto Beuys abre un escenario maravilloso, como si fuera un aula, donde el profesor, que presentó el material didáctico, ya se ha ido. Es un recuerdo de algo que ocurrió hace muchos años. ¿Qué es lo que le fascina tanto de la obra? Lo vi como una declaración general de Beuys, sí.
donde reúne todo lo que ha creado en una sola obra. Y es esto que vemos aquí. La idea de que el verdadero capital es la creatividad intelectual, la fuerza creativa. Exactamente. Y si no entiendes esa idea, entonces no has entendido a Beuys y nunca lo harás. Si un visitante se da cuenta de que el futuro de este mundo está en nuestro capital creativo, en nuestro potencial creativo, entonces quizás esa sea la declaración sobre el estado de nuestra sociedad. El pensamiento de Beuys hubiese sonado familiar para los fundadores de las colecciones de Berlín. Cuando los reyes prusianos colocaron la piedra fundacional con sus colecciones para construir el espacio museístico actual, estaban buscando formarse con lo mejor de la historia del arte. No solo se recogieron originales, sino también copias de obras maestras. El taller de moldes de yeso es la institución más antigua de los museos estatales de Berlín. Tenemos un total de 7.000 objetos en nuestro inventario. Por un lado, somos un archivo del museo y por otro, una empresa productora. Todo lo que tenemos en nuestro inventario puede ser pedido y cualquier persona puede hacer un encargo. Tenemos la orden de hacer una copia del altar de Pérgamo. ¿Cuántas piezas? Sin duda serán más de 10.000 en total. Un gran tesoro del taller de moldes de yeso son estos viejos moldes huecos. Usamos estos moldes hasta el día de hoy, por lo que tienen unos buenos 200 años. Algunos de estos moldes ahora conservan obras destruidas, y aquellas que están dañadas por las influencias ambientales se encuentran en un estado más fiel al original que el original mismo. Un hecho que sacude nuestra idea del aura única del original y de la inferioridad de las copias. El cuidado con el que nos dedicamos a cada detalle. Berlín se lo debe en cualquier caso a su punto de referencia más famoso. Con el paso del tiempo, la Puerta de Brandenburgo en Berlín se convirtió en un símbolo de la historia alemana y en lugar de la bandera roja soviética, recuperará su antiguo símbolo, la cuadriga. Después de meses de trabajo en una fundición de Berlín Occidental, una nueva versión de la estatua de Shadow, que había sido destruida durante la guerra, se completó según los estándares tradicionales. Se utilizaron varios camiones grúa para transportar las piezas individuales del coche de la Victoria, que pesaban más de 100 quintales, a través del límite del sector. Pasarán unas semanas antes de que tenga lugar la construcción final, de la que es responsable el Consejo de la Ciudad de Berlín Este. Pero del lado de Spree, ya están esperando con impaciencia la nueva pieza del viejo Berlín. La especial historia de Berlín, con la destrucción de los museos durante la guerra y la agitación de la posguerra, es responsable de que algunos objetos solo se puedan admirar como copias. La Unión Soviética reclamó importantes adquisiciones como parte de su compensación de guerra. Para Hermann Partzinger, presidente de la Fundación para el Patrimonio Cultural Prusiano, el llamado arte saqueado es un tema que requiere sensibilidad diplomática. Este robo cultural también está precedido por la destrucción cultural de los nazis en la Unión Soviética. No se puede separar. Entre 1955 y 1958, la Unión Soviética devolvió a la entonces RDA 1,5 millones de objetos de un total de 2,5 millones. Entre ellos se encuentra el altar de Pérgamo, que fue exhibido en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Eso ocurrió entre 10 y 13 años después del final de la guerra, cuando las heridas para la Unión Soviética estaban todavía muy abiertas, especialmente por la pérdida de vidas humanas. Eso fue un gran gesto. Sin embargo, aún faltan alrededor de 1 millón de obras de arte. Ese es el inventario del llamado botín de guerra artístico.
Aquí en los depósitos rusos, estos objetos aún se pueden encontrar en parte con sus antiguas inscripciones alemanas. Con el traslado de las obras de arte a Rusia, fueron retiradas de la vista del público. También se perdió conocimiento importante sobre los objetos. Un hallazgo casual en el depósito de esculturas del siglo XVIII sorprende incluso a los expertos. Vi por primera vez la Victoria de Calvatone y me fascinó. Se trata de una de las esculturas antiguas de bronce más importantes de la colección de antigüedades clásicas de Berlín. No se sabía dónde se encontraba esta pieza y si todavía existía. Las alas de la escultura se completaron durante los trabajos de restauración del siglo XIX. Debido a estas partes modernas, toda la estatua de San Petersburgo fue fechada erróneamente como del siglo XVIII para luego desaparecer en el depósito correspondiente. La Victoria de Calvatone en realidad data del Imperio Romano del siglo II después de Cristo. Científicos alemanes y rusos exploran juntos la estructura interna de la escultura en la que se pueden encontrar vestigios de diferentes épocas para poder restaurar la preciosa pieza de la mejor manera posible. Con proyectos conjuntos de investigación y exposición, tratan de devolver estas obras al conocimiento público. Pero no se pueden exhibir en Alemania. Debido a su situación legal, serían confiscadas como arte saqueado. Que la Victoria de Calvatone haya sido inventariada erróneamente en el Departamento de Escultura de Europa Occidental del siglo XVIII y alojada en el Hermitage, donde naturalmente nadie la buscaba, es una ironía del destino. Hemos cerrado un acuerdo entre el Hermitage y la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano para situar este objeto en el centro de los esfuerzos conjuntos de investigación. Aunque el arte saqueado es todo un tema que debería dividirnos, porque por supuesto tenemos diferentes posturas hacia él. El hecho de que estemos trabajando tan estrechamente, logrando ganar realmente mucha confianza entre nosotros en los últimos años, hace más bien que este tema nos una. El arte atraviesa las fronteras culturales, pero solo si crea diálogo. Hora del almuerzo. En las metrópolis multiculturales de hoy, a menudo se caracteriza por una confusión babilónica de idiomas. ¿De dónde vienes y qué haces aquí? Son preguntas frecuentes. La cuestión del origen también surge en relación con los objetos de museo. El término técnico para esto suena seco y triste. Investigación de procedencia. Pero con la simple pregunta, que a menudo abre discusiones de mesa entretenidas, los museos pueden iniciar importantes discursos culturales. Porque, ¿para qué necesitamos museos? Los museos ofrecen enormes oportunidades para enriquecer nuestro conocimiento. La forma en que presentamos los objetos dice mucho sobre cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás, cómo entendemos nuestro pasado y presente, y qué esperanzas tenemos para el futuro. Jonathan Fine, curador de las colecciones de África Occidental del Museo de Etnología y portavoz del grupo de trabajo Investigación de Procedencia, aborda a diario cuestiones críticas. ¿Cómo utilizó Alemania su posición de poder durante la época colonial para enriquecer sus colecciones? ¿Cómo debemos tratar este patrimonio hoy en día? Estas preguntas son particularmente explosivas debido a la apertura del Foro Humboldt en 2019. Con las colecciones de los museos en Dahlem, también se trasladarán algunos objetos contaminados al reconstruido Palacio de Berlín. Uno de los objetos más espectaculares del Museo Etnológico, el trono del rey Joya de Camerún, ha sido blanco de repetidas críticas.
El trono Mandu Yenmu es algo especial. Es mucho más grande que otros tronos de la zona y mucho más opulento. También su simbolismo es extraordinario. En este objeto se unen muchos de los símbolos centrales de la monarquía Bamum. Las dos cabezas de la serpiente indican una enorme fuerza militar. Las arañas median entre el mundo de los muertos y el de los vivos. En la parte delantera del reposapiés se pueden observar varias figuras desfilando delante del trono, probablemente reyes subyugados. Las figuras gemelas detrás del asiento se refieren a los poderes mágicos de los gemelos. El trono Mandu Yenmu proviene del reino de Bamum, en las tierras altas de Camerún. En 1902, el dominio colonial alemán también afectó el remoto reino del rey Joya. El sistema colonial alemán en Camerún fue brutal y se caracterizó por el fraude, el engaño y la manipulación, así como por la violencia política y militar. Debido a que el rey Nyoya ofreció a los alemanes una alianza, la situación en el reino de Bamum era comparativamente pacífica. Fouban, la capital del reino de Bamum. Los museos etnológicos de hoy en día deben dejar en claro cómo nuestro pasado está arraigado en la historia colonial. Dentro de la moderna República de Camerún, todavía existen reinos tradicionales en los que un trono no es objeto puramente de museo, sino uno de poder político simbólico actual. ¿No sería el actual rey de Bamum, el sultán Bombo Joya, el propietario legítimo del Mandu Yenmu de Berlín? Es el nieto del rey Joya, que se sentó en el trono durante la época colonial alemana y también hizo construir el Palacio Real, inspirado en la arquitectura colonial alemana. La interdependencia del reino de Bamum con la historia colonial alemana es omnipresente. El rey Nyoya fue uno de los actores políticos más capaces que he podido estudiar. Trabajó incansablemente para preservar su autonomía bajo las difíciles condiciones políticas de la época colonial. El sultán Bombo Joya no solo lleva el nombre de su abuelo, sino que el legado colonial de su época sigue influyendo en la política cultural de Bamum. Si el trono del rey Joya no estuviera en Berlín, estaría aquí en la sala del trono del palacio en medio de los tronos de sus predecesores y sucesores. El secretario de Estado de Bamum para Asuntos Culturales es un estrecho colaborador del sultán como director de administración del palacio. El trono que falta es un asunto delicado. No pasa un día sin que tengamos que hablar de ese trono. Los turistas que vienen aquí siguen preguntando por ello. ¿Qué hace el trono de los reyes de Bamum en Berlín? Algunos dicen, estos alemanes han robado el trono. ¿Y usted qué responde al respecto? Bueno, no hay una respuesta oficial. Me arriesgo a declarar solemnemente aquí que no fue un robo del trono por parte de los alemanes.
Fue más bien un regalo del rey Nigyoya a su amigo el emperador Guillermo. Ciertamente debía fortalecer y mantener sus relaciones amistosas. Un verdadero regalo real. Todo el trono está decorado con exquisitos diseños de cuentas de vidrio. Estas procedían de Venecia y Bohemia en el siglo XIX. Fueron apreciados por sus colores brillantes. Estos objetos eran increíblemente valiosos. El bordado de perlas sigue siendo una especialidad de los artistas de Bamum en la actualidad, ya que las obras son muy solicitadas en el mercado internacional del arte. El artista Dan Mama ha bordado el último trono real para el palacio y trabaja como restaurador en el Museo del Palacio. En la lengua babum, a los caracoles caurí se los llama mbum. ¿Qué significa eso? Dinero. Es la moneda antigua. La moneda antigua se usaba para pagar por la novia. Literalmente esto significaba compra a la mujer. Con esto pagaron por la mujer, junto con las cabras y otras cosas que la tradición exigía. El nuevo comienzo en el que se encuentra actualmente la capital, Phoban, tiene sus raíces en la tradición cultural y la historia del país. ¿Debería una antigua potencia colonial como Alemania desempeñar un papel en este proceso? ¿Y cuál? Cualquiera que visite Phoban hoy ve al final de la calle principal las fauces de una serpiente de 2 cabezas que se enrosca alrededor de una araña. Los animales heráldicos de Bamum dan al nuevo Museo Real un aspecto vanguardista ante los ojos europeos. Una vez finalizada, la colección más importante del mundo de arte Bamum se trasladará aquí desde el palacio. La exposición también contará la historia de Bamum y Alemania. La perspectiva de los Bamum puede sorprender a los alemanes. En las colecciones del museo hay una sección dedicada íntegramente a la época colonial, con exhibiciones alemanas. Era un matrimonio de conveniencia entre Bamum y los alemanes de la época. Pero ¿cómo deberían llamar su situación actual? ¿Divorcio? No queremos eso. Los alemanes se darán cuenta de que sería útil ayudarnos a preservar nuestro patrimonio cultural y al mismo tiempo preservar parte del patrimonio cultural alemán aquí. Realmente espero que esta sea una buena oportunidad. Necesitamos aprovechar esta última oportunidad para mantener viva la historia. El trono del rey está en Berlín. Es un embajador de nuestra rica cultura.
Si hoy en día tenemos estos objetos de otras culturas en las salas de nuestros museos, a menudo se plantea la siguiente pregunta: ¿de dónde vienen? ¿Qué hacen con ellos? ¿Qué derechos tienen para tenerlos? Eso se puede discutir durante mucho tiempo, pero en cualquier caso, también se puede decir, lo usamos para ayudar a dar forma a nuestra cambiante sociedad de una manera positiva. Y ese es también uno de los objetivos del museo, no solo exhibir, sino brindar respuestas a las preguntas de hoy. Queremos que la gente utilice los museos para desarrollar herramientas que les permitan comprender su propia realidad y, lo que es más importante, darle forma. En el siglo XVII, esta sala servía al comerciante sirio Isa ibn Butrus de Alepo como magnífica sala de recepción. En esa época, la ciudad era una metrópoli comercial cosmopolita donde se mezclaban personas de diferentes orígenes, etnias y religiones. Los invitados deben haber leído los sutiles mensajes de los murales, porque aquí nada es puramente ornamental. La sala es una obra maestra de la diplomacia, a cuyas sutilezas da vida la restauración. Eso de aquí arriba, eso era muy blanco, ¿verdad? Blanco, azul. Si se limpia eso, ¿se saldrá de nuevo? En las cornisas y en las inscripciones, sería considerable lo que eso haría. Fuegos artificiales de colores. Si luego imaginas que allí había una alfombra de color y que la gente usaba túnicas de colores y tal vez turbantes de color. Uno puede imaginar cómo las personas se sentaban y recitaban poemas, tal vez leían las inscripciones y las describían con más detalle. Y sé que sucede hasta el día de hoy. A menudo he estado en esas habitaciones. Allí te sientas y filosofas y hablas un poco sobre tu educación. Y sabemos que en tiempos pasados era lo mismo. La curación del corazón está en el encuentro con el amado. Oh, esto se está poniendo muy romántico. Inscripciones árabes y una avalancha de imágenes como de las 1001 noches a primera vista. Pero una segunda mirada percibe figuras con halo. ¿Qué significa? Descubren a María 5 veces con su hijo, pero no como la conocemos, sino en un trono islámico con un nimbo islámico, porque en el mundo islámico han tomado el nimbo asiático, el nimbo del fuego. Una representación de la última cena en la que Jesús y sus discípulos se sientan en el suelo de manera oriental. El propietario fusiona conscientemente la iconografía cristiana e islámica, seleccionando figuras bíblicas para los murales, que también desempeñan un papel en el Corán. Porque a diferencia de la mayoría de sus socios comerciales, el propio Isa ibn Butrus es cristiano. De todas las inscripciones e imágenes se desprende que aquí se ha creado un entorno en el que las personas de diferentes creencias pueden reencontrarse. Alepo hoy. Junto con las casas, el espíritu cosmopolita y de tolerancia por el cual esta ciudad fue una vez famosa, está también en ruinas. También ha sido bombardeada la casa de origen de la Sala Alepo. ¿Podrá resurgir de tanto odio, fanatismo y sufrimiento el espíritu de la Sala Alepo? 2 proyectos en los que participa el Museo de Arte Islámico están comprometidos con esto. El proyecto del Archivo del Patrimonio Sirio y el proyecto Multaka. En el tercer año de la guerra, comenzamos a desarrollar un proyecto para documentar el patrimonio cultural sirio. Y lo que todavía hacemos es un monitoreo de destrucción.
Están los informes del Servicio de Antigüedades. Hay sobrevuelos de drones, hay imágenes de satélite. Utilizamos todas estas fuentes y trabajamos con los expertos y la gente en el lugar. A veces es gente que simplemente sube a la red cosas que acaban de filmar en sus celulares para que luego sea posible reconstruirlas. El proyecto Multaka capacita a refugiados de Siria para que se conviertan en guías de museos con el fin de abrir las puertas de los museos de Berlín a otros refugiados y dar a los visitantes alemanes un nuevo acceso a objetos conocidos. Tenemos una actitud muy clara cuando decimos construimos puentes, y lo hacemos al considerar la participación como un requisito básico de nuestra democracia y al permitir que las personas se sientan que esta es su casa, que sean ciudadanos de este país y aporten también un valor añadido. Aquí llegaron muchos sirios y es importante que digamos, estos objetos están aquí y este será su hogar simbólico, si quieren, en Alemania. Se la denomina Sala Alepo. Cuando visité el Museo de Arte Islámico por primera vez, se me abrieron nuevas perspectivas. Me sentía perdida. La Sala Alepo me dio una sensación de arraigo, como si tuviera algo más que mi maleta y mi mochila. Proyectos como el proyecto Multaka nos ayudan a entendernos y a derribar las paredes de hielo que a veces encontramos. ¿Qué pueden hacer los museos hoy en día? ¿Qué papel pueden desempeñar en una sociedad moderna? El debate sobre el papel de los museos no ha hecho más que empezar. Al igual que la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, poseen un tesoro único. Solo si consiguen dejar claro que las piezas expuestas no son solo testigos silenciosos del pasado detrás del cristal, sino señales hacia el futuro, estarán a la altura de sus propias aspiraciones y de las de sus fundadores.